Las manifestaciones clínicas clásicas de la insuficiencia cardíaca son la astenia y la fatigabilidad. Los síntomas congestivos como disnea de esfuerzo progresiva hasta el reposo, ortopnea, tos nocturna, disnea paroxística nocturna, distensión abdominal o edemas malleolares por retención hidrosalina, etc. ¿Qué es la astenia? Ya recuerdo, es la sensación de debilidad que impide que una persona realice sus actividades diarias de forma normal. ¿Por qué la insuficiencia cardíaca causa astenia y fatigabilidad? Recuerdo que el corazón es el órgano que bombea sangre a todo el cuerpo, de forma que el oxígeno y nutrientes lleguen a todos los órganos. Si no llega suficiente sangre, por ejemplo el cerebro, este podría responder con la sensación de cansancio generalizado. ¿Cuánta sangre debe bombear el corazón normalmente? Recuerdo que para esto utilizamos el término gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre expulsada por minuto. El gasto cardíaco normal es de unos 5 a 6 litros por minuto. ¿Qué es la disnea? Es la sensación de falta de aire. ¿Y por qué la insuficiencia cardíaca causa disnea? Puede ser por la misma razón de la astenia y fatigabilidad, ya que no llega suficiente sangre a los centros reguladores del cerebro y este responde con la sensación de falta de aire. Pero no, ya me acordé. Toda la sangre que no sale del corazón se va a quedar estancada atrás y va a hacer que los pulmones se encharquen. Si hay agua en los pulmones no va a haber intercambio gaseoso, la sangre va a estar menos oxigenada y esto va a causar consecuentemente la sensación de falta de aire. ¿Qué es la ortopnea? ¿Por qué la insuficiencia cardíaca causa ortopnea? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Hola de nuevo, para los que no me conocen mi nombre es José Manuel y siguiendo con los videos acerca de las técnicas de estudio, hoy vamos a revisar la técnica de la interrogación elaborativa. El preguntarnos continuamente el porqué de lo que leemos nos ayuda a que nuestra lectura sea más activa y aprendamos más rápido el contenido que estamos estudiando. Como les había comentado, el aprendizaje se divide en pasivo y activo, y es este último el que demanda mayor esfuerzo, pero también trae mejores resultados a largo plazo. En el video previo revisamos cómo es que la autoexplicación ayuda a que las cosas que vamos aprendiendo se integren con nuestro conocimiento previo, se formen conexiones neuronales más fuertes y esto ayuda a que consolidemos lo recién aprendido. Pues bien, la interrogación elaborativa, que es un método que consiste en preguntarnos el porqué de lo que estamos aprendiendo, también nos proporciona este beneficio. Puestos en práctica, estos dos métodos, la autoexplicación y la interrogación elaborativa, se parecen mucho, con la diferencia de que en este último partimos de preguntas como ¿qué?, ¿por qué?, ¿cómo es que? Y el chiste de esta técnica es ir cada vez más profundo. En el ejemplo que puse al inicio me dedico a responder únicamente el porqué de los conceptos o afirmaciones que aparecen en el artículo, sin ir más allá. Sin embargo, para sacarle más provecho a esta técnica, puedo empezar a ahondar en cada uno de los puntos. Por ejemplo, al haber utilizado la interrogación elaborativa, respondí a la pregunta del por qué la insuficiencia cardíaca causa disnea. Después de haber respondido, seguiría: ¿por qué no hay paso de oxígeno si hay agua en los pulmones? ¿Cuáles son los componentes de la barrera en donde pasa el oxígeno? ¿Cómo se transporta el oxígeno en la sangre? ¿Cuáles son los componentes de la hemoglobina? Y así hasta caer rendidos o que se nos agote el tiempo. Y así, al relacionar una cosa con la otra, estaremos viendo la imagen completa y no únicamente el punto pequeño que estábamos viendo o estudiando al inicio. Así estaremos preparados por si en el examen de cardiología nos preguntan algo que no estaba incluido en el artículo, pero que requiere conocimiento básico o que se supone que ya sabemos. Y precisamente este método también refuerza nuestras bases y va a permitir que entendamos con mayor facilidad artículos o textos que leamos en un futuro. Y si eres de las personas de las que les gusta estudiar en grupos, también puedes aplicar esta técnica y hacerlo incluso más dinámico y más divertido. Ya que, por ejemplo, puede ser tu compañero quien se dedique a hacer las preguntas y tú quien se dedique a contestarlas y luego cambian los roles. Aunque hay que tomar la precaución de que lo que es importante o difícil de asimilar para nosotros puede no serlo para nuestro compañero, y es aquí en donde puede haber diferencias y puede variar la efectividad. Otra ventaja, al igual que con la autoexplicación, es que nos hace darnos cuenta de nuestras deficiencias y nos permite atacarlas a tiempo. Y bueno, yo soy pasante de medicina, estudié la carrera en medicina y por eso pongo ejemplos de medicina, pero eso no significa que esta técnica de estudio únicamente sirva para medicina. Realmente diversos estudios han visto que su eficacia se replica en diversas áreas como las leyes, economía, matemáticas, física, etc. El preguntarnos el porqué de una fórmula o el porqué de una ley o algún ejemplo en otra área va a hacer que entendamos mejor cómo es que cae o cómo es que encaja dentro de todo el contexto y la recordemos por más tiempo. La principal desventaja, y que es algo que tengo que mencionar en todas estas técnicas de aprendizaje activo, es que demanda tiempo. Y por tanto no es tan buena idea aplicarla si es que estamos dando apenas la primera lectura al temario un día antes del examen.
Esta desventaja se compensa totalmente por el costo-beneficio, ya que diversos estudios, o casi todos los estudios en donde se ha medido o se ha comparado esta estrategia de estudio contra la relectura u otras más pasivas, se ha visto que esta es mucho más efectiva. Otra desventaja es que algunos estudios han concluido que esta estrategia es sobre todo benéfica cuando ya se cuenta con algo de conocimiento previo sobre el tema, que ya tenemos las bases. Por lo que si estamos en primer semestre y es la primera vez que vemos algo referente a la anatomía del miembro superior, esta característica podría jugar en nuestra contra. Sin embargo, eso solo se menciona en algunas publicaciones, no en todas. Y yo en lo personal creo que el preguntarnos el porqué de algo que no sabemos nos motivará a buscar esa información. Y el estar motivados nos ayudará a concentrarnos y por ende aprenderemos más rápido. Como experiencia personal quiero compartirles que la primera semana de la carrera de medicina, cuando no tenía noción de nada, intenté adelantarme un poco en el tema de histología y abrí el libro, el primer capítulo hablaba acerca de métodos de estudio de las células y componentes celulares, cosas de las que yo no tenía mucha noción, muchas bases, por lo tanto no entendía absolutamente nada de lo que venía en el texto. Y mi error fue, en lugar de haberme concentrado en buscar el porqué de lo que venía ahí, trataba de releer, tenía la idea que si releía el texto muchas veces llegaría a un punto en el cual lo comprendería o al menos lo memorizaría y podría responder las preguntas del examen. Llegué a leerlo hasta 10, 15 veces y aún así seguía sin comprender nada. Y bueno, en este momento me parece gracioso, cuando sucedió no tanto, pero el primer examen de histología fue el primero y el único que reprobé en toda la carrera, saqué un 5. Pero más allá de eso pude ahorrarme mucho tiempo y haber realmente aprendido las cosas si me hubiera puesto a preguntarme el porqué de lo que estaba leyendo, hubiera buscado la información, hubiera construido las bases y ya a partir de ahí hubiera entendido todo más fácil. Por último, el no saber discernir entre qué es importante y qué no puede afectar los beneficios de esta técnica. Si tenemos que leer un total de 40 páginas entre diversas materias para el día de mañana, es imposible aplicar la interrogación elaborativa en la totalidad de los textos. Por el contrario, debemos de aprender a identificar los puntos clave y que más se nos dificultan para trabajar sobre ellos. Una técnica demandante en cuestiones de tiempo, pero que nos ayuda a integrar y organizar lo que vamos aprendiendo. Si estás teniendo problemas para comprender un texto, te animo a que apliques la interrogación elaborativa y vas a ver cómo lo que lees toma mucho más sentido, va a ser más fácil comprender y se te va a quedar por mucho más tiempo.